diabetes. Acuérdense los criterios de síndrome metabólico. No tomar eso este viernes ya. Criterios. Pongamos uno entre todos. OMS y ATP, ya. Para no caerles con todos ellos. OMS y ATP tomo, ya. A ver, ¿cuáles eran más o menos los de síndrome metabólico? Todo eso que era de los triglicéridos, o sea, dependía de... Ya, a ver. O sea, la dislipidemia sí. Pero ¿cuál era la diferencia en presión y en glicemia? La presión arterial tiene que estar igual, ¿no? De 130 a 85. ¿Del síndrome metabólico? Ajá. Sí. Y, ya. O que mantengas con el tratamiento para el hipertensión. Verá, más que decirles que es síndrome metabólico, ya tiene las enfermedades. Si ustedes se acuerdan, los criterios de síndrome metabólico es una prediabetes, una prehipertensión, una dislipidemia, porque la dislipidemia que vemos en la otra clase es la que cae más rápido, ¿ya? Pero, ¿por qué yo no le clasificaría como un síndrome metabólico? Porque ya es hipertensa, ya es diabética, ¿sí? Sí puede cumplir los síndromes, está bien que lo pongan como todo, pero vean lo diferente. El síndrome metabólico es una forma de poder rápido captar un paciente de riesgo, pero este ya no es de riesgo, ya tiene, ¿de acuerdo? Entonces esa es la gran diferencia. Entonces sí le podrían poner que cumple los signos, que depende cuál lo vayan a cumplir para el síndrome metabólico, pero no. ¿Qué es? Ahora sí, encierre, diabetes, hipertensión, dislipidemia, ¿qué riesgo tiene? ¿El cardiovascular? Tendría un riesgo cardiovascular súper alto, ya. ¿Qué podrían aplicar ustedes? ¿Qué algoritmo? ¿No les suena a los algoritmos de riesgo cardiovascular? Google o Vumi. Puede ser, sí. Si no metes en uno ahorita, veamos si tenemos todos los, solo saquemos, ¿ya? A ver, pongan riesgo cardiovascular y les va a salir ahí cualquier calculador. Score 2. Sí. ¿Cuál? ¿Qué score 2? Ajá. El de Hart. Pero el que ustedes quieran, no importa. Ya, vamos, metan datos. ¿Qué les pide? Presión, 154/92. Suele pedir LDL, la edad. No se me carga la calculadora. ¿Colesterol? Ya tenemos. Ya, yo lo único que no tenemos que Ajá. Pero sí hay otros que les piden LDL. Sí, También le. Yo tengo una que pregunta, ¿eres diabético? ¿Has de alguna enfermedad cardiovascular? ¿Fumas? ¿Sexo? ¿Edad? ¿Localización geográfica? ¿Colesterol total? ¿Tensión histórica? ¿Y colesterol secundario? Es colesterol total. Caramba, no tenemos. A ver, chicos, perdón, no voy a inventar ya. A ver, edad. Edad, nos damos 59. ¿Cuándo? Edad. No, digo que no fuma, ¿no? Ah, ya. Sí, creo que sí, no, espera. Según yo, no refiere. Ya, ¿a Odiseo lo refiere? O sea, es que no es que. Y a ver, vamos. Entonces pongamos 59. Pónganle Ok. la edad, la sistólica que es 154. Pongámosle como que está como uno igualito, o sea, unos 210 de colesterol, por ejemplo, invento. ¿Colesterol total de cuánto? 210. El HDL. HDL de 36. HDL 36. Y vive en Ecuador. ¿Cuánto era de colesterol? Colesterol es total de 210. 200. 10. Ah. ¿Ya alguien le salió el riesgo? ¿Aquí o no? No fuma. O sea, que dice que por la hipertensión
Y el colesterol HDL bajo puede ser estimado como muy alto. ¿Cuánto? ¿No te dice cuánto? Más Bueno, del 10%. más de 10. Ujú, Ya. Eso igual del 10%. ¿Qué significa eso? El riesgo de salud. ¿Ah? El riesgo de salud. Es el riesgo de que te dé un infarto, un SB o cualquier tipo en 10 años. ¿De acuerdo? Es un SB. Ese es un riesgo. ¿Ya? Entonces, cuando tienen un paciente metabólico como este, porque es un metabólico, lo importante es siempre no se queden sin sacar el riesgo. ¿Ya? Tienen que sacar el riesgo porque el riesgo es el que te da el algoritmo, por ejemplo, sobre las estatinas. ¿Ya? Entonces te hace pensar, a ver, ¿será que le manejo yéndome a un LDL? Aquí vamos a ver la otra semana, hacemos dislipidemia y voy a meterle obesidad porque puedo manejar la obesidad. Pero, ¿será que me quedo con ese LDL y meto estatina hacia abajo? 220, así 20 actos y nos vemos. O ves en el algoritmo con el riesgo y según eso, uniendo todas, este es este riesgo, uniendo todas las metabólicas, te permite tomar una decisión de cuánta estatina vas a dar y cuánto LDL vas a buscar. ¿Sí? Entonces eso es importante, no se cuadren solo en la diabetes. La diabetes es el que va a dar el camino para obviamente que haya una mayor dislipidemia, pero sin ese dato no salgan, ¿de acuerdo? Siempre calculen eso y tienen los valores, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver, tiene un IMC de 31, ¿de acuerdo? Entonces vamos por ahí. ¿En qué piensan ustedes del IMC y el nivel socioeconómico que tiene? ¿Qué tiene que ver la obesidad con el nivel socioeconómico? En el Harrison decía que el 75% están asociados a países con niveles socioeconómicos bajos, que hay la prevalencia de diabetes. Y también, ¿qué creería que puede ser una herramienta que podemos usar? Ya, ok. ¿Algo más? Que tal vez o sea, la calidad de los alimentos que pueden ser, por ejemplo, van a ser más alimentos accesibles, como por ejemplo comidas rápidas o cosas que están muy fritas. Perfecto, ajá. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran decir el nivel socioeconómico? ¿Por qué les importa? ¿Por qué les llama la atención que sea medio bajo? O sea, quizás por el tema del nivel socioeconómico puede ser que esta toma intermitente de medicamentos puede estar relacionada con que no siempre los puede comprar o los puede consumir. Donde quizás no hay una, como no le da una correcta educación sobre la importancia que tienen los Ok. medicamentos. Porque, ¿qué me preguntarías si yo te digo que es nivel socioeconómico medio bajo y es comerciante informal? Otra pregunta de sociodemográfico que le está faltando. Como que no tiene un horario fijo de trabajo. No, cada uno es informal. ¿Qué más? De comida también. ¿Cómo si es que no tiene? No, sociodemográfico. Uno me falta y que a ustedes les ayudaría un montón para entender lo que tú dices. ¿Por qué no toma la medicación? Si es que tiene como que un hogar estable, es un lugar de vivir. Sí, Si tiene seguro médico. Bueno, podría ser, pero igual aquí entre MSP, por ejemplo. Los ingresos. El uso de medicinas alternativas. Bueno, es comerciante capaz de pegar por eso los agüitos también. Hacer acceso a servicios básicos. Y una podría ser otra. Ingresos. Sí, puede ser ingreso entre los dos, ¿cuánto? Porque el de ella es variable. ¿Cuáles son los alimentos que más consumen? Usualmente Pero suelen ser más carbohidratos. sociodemográficos, no dietéticos. Les falta uno. ¿Cuál les está faltando, chicos? Soy comerciante informal y mi nivel económico es bajo. ¿Qué preguntan ustedes siempre? Edad, nombre, dirección. Tipo de eso. Ah, sí, son. Como nivel de educación. Claro, pues, nivel de instrucción. Sí, porque puede ser que no sabe leer. Solo no están teniendo la receta. Se está memorizando lo que tú le estás diciendo y no te dijo que no sabía manejar bien. ¿De acuerdo? Entonces, el socioeconómico, a ver, tiene con dos cosas. La una, la educación, pero, y sí, lo que tú dices, tienes toda la razón. Una cosa es el acceso y otra cosa es la calidad del alimento. Se han hecho muchos estudios aquí en el Ecuador y en muchos países en el que el acceso no está afectado. Sí hay acceso al alimento, ¿ya? O sea, de que comen. Y normalmente cuando ya es muy vulnerable y van, por ejemplo, a los comedores, aquí sí hay por si acaso los comedores, entonces igual se trata de cubrir una comida, ¿de acuerdo? El problema es la calidad y aquí en el país está muy afectada la calidad. Porque, ¿qué creen que pasa en Chimborazo cuando crían un chancho?
¿Para qué crían un chancho, una vaca? Para vender. Después de comprar video. Exacto, le cambian por, normalmente solo por carbohidrato. O sea, tenemos alimentación puro carbohidrato por el precio que tiene. Y otra cosa que a veces veo que no consideran ni los médicos ni mis chicos de nutrición es que solo el 30% de las personas tienen refrigerador, por si acaso, ¿de acuerdo? Es súper importante porque a veces pecamos por lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no come fruta? Porque no tengo, se me daña, o sea, me gasto ese dólar que me gané con las justas y se me está dañando en 2-3 días porque no tengo un refrigerador. Entonces, tomen en cuenta que la pregunta de servicio básico va más allá solo del agua y la luz, el internet, no, sino que está muy ligado a si comparten cocina. Suelen ser familias que viven en un cuarto y comparten una sola cocina entre todos. No hay refrigeradores, no hay a veces estufa. Ustedes pueden sonar chistoso, no funciona una estufa. El refrigerador es como un gasto, ¿por qué? Porque gasta luz. Como que ustedes me preguntan si plancha, se va a reír, o sea, en serio, no. Aquí ni siquiera compran planchas, no tienen. ¿Ya? Verán que les hablo a nivel medio bajo. Les estoy hablando de Yaruki Quincha. Ni siquiera les estoy hablando más metido. No, aquí nomás. No tienen plancha. No usan plancha. Y entonces, ven, esa es una pregunta que es importante cuando vayan a analizar un paciente metabólico. Sí, si están analizando herpes, ya todo bien, o sea, te enfocan en otra cosa. O sea, es como eso. Tienen que saber con qué paciente y qué están analizando. Sí, ya. Ok, entonces visión borrosa, herida que no cicatriza. A ver, entonces, primero a lo que les había dicho. ¿A quiénes hacemos screenings de diabetes? No a todos. ¿Cómo a todos? Decía mayores de 35 años que tienen hipertensión. ¿Ya? También decía que las personas que tienen enfermedades congénitas como fibrosis quística. ¿Ya? ¿Cuál más, chicos? Sí revisamos la anterior de resistencia. O sea, tiene que ser personas con sobrepeso de la parte con... Perfecto, de sobrepeso para arriba. Ajá, que sean latinos, Ya. que tengan antecedentes familiares de diabetes, que hayan tenido diagnóstico probable poliquístico, Hipertensión. hipertensión. En las mujeres. Están en edad Dime. gestacional. Diabetes gestacional. Ajá, que había diabetes gestacional o. Síndrome de ovario poliquístico. Eso ya me dijo. ¿Y qué más? Diabetes gestacional o. Niño macrosómico. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos son screenings, más justamente los que decía acá. ¿Ya? Ok, ahora sí, diagnóstico de diabetes. ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios? Los 4 fijos. Es No que hay ya, problema. sí, hablamos con esta hora. Sí, no importa, digamos diagnóstico. Ya, Sobrecarga de glucosa mayor a 200. ya. Sí. Hemoglobina glicosida mayor a 6.5% y glucosa aleatoria mayor a 200 más enzimas. Ya, de acuerdo. Sí, eso es para diabetes. Yo sé que tiene diabetes, pero igual tienen que saber cómo se diagnóstico. Igual que hipertensión. ¿Cuántas veces deben tomar? Ya, o sea, es clásico, básico, lo que ustedes quieran, pero tienen que saber hacer bien los diagnósticos. Ok, a ver, creo que diabetes es muy grande, pero les aviso, dislipidemia va con obesidad. No pueden quedarse sin ese tema, porque están haciendo malos diagnósticos, no es basado en IMC. Entonces no les voy a meter ahorita porque sea demasiado, pero les mandamos para dislipidemia. Entonces cuando estudiamos dislipidemia, entra obesidad. De hecho, no, porque dislipidemia es por eso. Nos enfocamos full en obesidad y sacamos maravillas de ahí. Listo, a ver, entonces, vamos siguiendo. A ver, tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia. Vamos con el medicamento. Ya hemos hablado con ustedes que es la metformina. ¿Qué es la metformina y qué es la sulfonilurea? Ahí se ve. ¿Qué es la...? Uno es sensibilizador de glucosa y otro es secretador. Ya, y el otro secretador. Ya, ¿cómo funciona? ¿Qué hace la metformina? Que sensibiliza el receptor de insulina en el periférico y el secretado estimula a la feta pancreática para que saque más insulina. Ya, no se olviden lo que hablamos, que la metformina tiene un gran impacto en la noche, ¿no? O sea, es para esa, un colágeno. Ok. ¿En qué les afecta que no haga actividad física? Que es más difícil controlar el peso también. También el riesgo cardiovascular, el hecho de la actividad física, hace que sí, o sea, esté en un estado en el que el cuerpo igual, toda esa grasa que puede estar no la use. Ya. Que, a ver chicos, cuando hablamos de actividad física y hablamos de sedentarismo, que es esta palabra, ¿de acuerdo?
Cuando hablamos de sedentarismo, ¿para qué sirve hacer actividad física? ¿Por qué le mandarían hacer sin enfoque al peso? Porque también cuando hay más músculo que el músculo que es metabólico empieza a expresar GLUT4. ¿Ya? Y por el GLUT4 puede ser por algo el índice de la captación de glucosa hacia el músculo. Perfecto, ya. Ok, entonces, ¿qué harían cuando le mandan a caminar a un paciente? Cuando le dicen, quédese 3 paradas antes del camino. Porque eso es lo que vamos a hacer. No le mandan a mandar a trotar, es comerciante. No ha trotado en su vida, no va a ser el Ironman. O sea, hay que ser muy claros. ¿Listo? Con 2 paradas para atrás hacemos un montón. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos que este paciente es eso? ¿Cómo aumentamos el GLUT4? ¿Qué más haces? A ver, chicos, cuando haces ejercicio, ¿qué tipo de, depende de qué fibras da el esquelético? No, son 3. Tipo 1A, tipo A ver, 1A, ¿cuál más? 1B. No hay una X. No hay Sí. tipos de fibra, chicos. Sí, hay, pero- No, más bien solo te estaba yo preguntando, o sea, cuénteme, ¿cuáles son los tipos de fibra? Hay una X. Sí. Las Son tipo 3. 1 y las tipo 2. Que las X. Serían X. Las X me parece que eran las que eran de como que de reserva y son las que se activan al último, luego de haber gastado las Pero últimas está otras. como ayuda. ¿Y tipo de fibra? ¿Ibas bien? ¿1A? ¿Cuál más, chicos? Tipos de fibra de músculo esquelético. No se me acuerdo. Las lentas, las rápidas. Sí, las rápidas están más tipo 2A y tipo X. ¿Cuáles? Tipo 1, tipo 1A y tipo 2X. Ya, entonces tipo 1, ¿cuál es? Las La- lentas. Ajá, lento. Las lentas. Las lentas, ¿qué hacen las lentas? ¿Qué tipo de metabolismo? O sea, son Aeróbico. las de aeróbicas, las de largas distancias. Aeróbico, ¿de acuerdo? Ya. 1A. Las 2A. Rápido. Es 1, 2A, 2X. Rápido, estope. Acá, ya, es que hay la media. Sí. Hay una media entre los dos. ¿Cuál es ese entonces? Y la B. Ah, O sea, es que no sé si en internet y las dos B o las X. Ajá, no me los dedos, o sea, depende del texto, pero dime la fibra y te doy. 2A. No, ¿qué hace? La Ah, verdad. intermedias. Activas glucolíticas y las 2B o 2X son las glucolíticas. Es, ya, la 2B es de extremo, la media de las dos es la 2A, ¿de acuerdo? Ya. Ok, no, X no lo he oído yo, y en estos he visto más como A y B, pero vamos a ver. Escuchen, a ver, si le mandan al paciente a caminar, a este paciente que es sedentario, ¿qué buscan? ¿Qué tipo de fibra va a ser? De contracción lenta. Sí, o sea, máximo harás la 1. Y para que una 1 haga lipólisis, te demoras mucho tiempo en entrenar. Entonces, quítese un poquito la idea de que el paciente hace algo y va a quedar la grasa. No funciona así. Primero tienes que tener la fibra. Sí, es como que ustedes le pidan a Djokovic que se puede el maratón. Es como que no, porque tiene una fábrica muy grande de 2A. Tiene intermedias, porque el tenis picas para respirar. ¿Sí me entienden? Es diferente hablar de Bolt, hablar de Djokovic y hablar de un pesista, o sea, de hablar de los nuestros. ¿Sí? Entonces te demoras en hacer esa fibra, pero hay fibra. O sea, lo bueno es que hay fibra, pero tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pacientes esperan mover un dedo y bajar peso. Y no va a pasar. Pero en diabetes tiene otro enfoque. ¿Cuál sería? O sea, ¿qué pasa cuando ustedes se gastan ese glucógeno? No se almacena una y rediriges la nueva glucosa. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Entonces tienen un efecto muy diferente. Entonces sí, que nos digan que es sedentario, por donde quiera nos da en la cabeza, porque tiene un factor cardiovascular alto. ¿Sí? Y además del factor, tiene un riesgo de ateroma súper alto por el hecho de ser sedentario. Recuerden que el sedentarismo es un trauma endotelial. ¿De acuerdo? O sea, es uno de los factores trauma. O sea, así como es justamente el LDL, pero el sedentarismo suma el mismo. Entonces, nunca les pasen así nomás el sedentarismo. El sedentarismo es muy de esos pacientes metabólicos, ¿ya? Ok. Y ahí ya nos vamos a ir a, a la dieta para ver cómo preguntamos esto. Ah, chicos, ya sé por qué mi carro andaba traje los libros. O sea, traje los álbumes y todo.
Ya, el miércoles bajo. Carne, a las 8. Para bajar del carne, ya. Y para que yo quería ver que vean cómo se pregunta, qué se ve, qué porción se ve, ¿ya? Ok, vamos. Entonces, ahora sí, les di laboratorios también. Sí, empíricos. Los iniciales. Ya, entonces, hemoglobina, hijo, chumiel. Vamos, glucosa no está tan mal, así como viendo la glucosa. La glucosa. La glicosilada. Ya, la glicosilada está en el aire, Sí. ¿de acuerdo? Aquí no vale la pena una curva, ¿de acuerdo? ¿Para qué? O sea, no vale el diagnóstico, está hecho. La glicosilada, en cambio, es la que nos va a marcar un montón de diferencia. Porque normalmente tienen glucosa, y además es capilar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una capilar y una central? Es igual, No puede estoy ser. segura, pero debe tener un específico. No sé si es la palabra, pero es o sea, no tan exacto. ¿Qué creen que pueda variar en el dedito? O tal vez al momento de la superficie del dedo, que tal vez lo que está más expuesta tal vez a la fricción o otros factores ahí donde Bueno, bueno, pero normalmente saben que cambia el alcohol. Sí, por eso nos dicen, no uses, pero nosotros todos como hay que hacerlo con calma, porque no podemos mentalmente, porque el médico es muy duro, ¿es cierto? Pero puede variar. O sea, si ustedes hacen una capilar, de ley necesitas una central para corroborar, ¿de acuerdo? O sea, es mejor que siempre se... El capilar es como una ayuda buenísima, pero ya cuando estás en cosas así, el hospital jamás te va a dejar que te bases en eso y tienes que sacar las centrales, ¿de acuerdo? Puede variar, hay cosas que pueden variar un montón esa glucosa, entonces mejor nunca confiar, es la que te llama la atención, pero no la que te confíes, te toca verificar, ¿ya? Igual dice que si es que está alterado el hematocrito, o si el paciente está con hipotensión o la perfusión también salen alterados, ¿no? Es que esas hiperglicemias. Recuérdense que la hiperglicemia, ya han de ver los estados de estados flow del paciente crítico, pero cualquier cosa respondes con hiperglicemia. ¿Sí? Cuando nos recuperamos o algo, hacemos estados hipermetabólicos y siempre resistencia a insulina. Así que por favor, ese paciente que está en UCI, por ejemplo, con una glucosa de 300 no es diabético. No se vayan a confundir, ¿ya? Que una cosa es hiperglicemia, es otra cosa. Ok. Perfil lipídico, ¿cómo le ven? Es dislipidemia, ¿no? Sí. Ya, ¿qué les estresa más del HDL y los triglicéridos? Y el HDL también porque es un criterio importante. Aterosclerótico, Ajá. ¿sabes? Y el LDL también. vascular, el HDL. Ya, entonces el HDL normalmente, claro, bajo es un riesgo y el LDL alto es un riesgo. Los dos juntos son una gran potencia. El triglicérido ya vamos a conversar la otra semana, pero más bien el triglicérido te sopla la dieta que tienes. Del soplador, ¿de acuerdo? ¿Cómo soplado? Diles mucho carbohidrato, ¿de acuerdo? Por la vía del malonil cambia el triglicérido. Entonces, muy lejos de indicarte el colesterol compensado y todo eso, es el triglicérido el que te indica mucho esta dieta. Cuando te digan no estoy comiendo nada, triglicéridos altos, no sé. Sí, porque de ahí viene. Por eso la dietética del triglicérido es el carbohidrato, no la grasa, ¿de acuerdo? Ok. Crean, ¿cómo vamos? Ya no. Ya. Claro. Ya, ajá, y la tasa, Está ya a menos de 60. o sea, Daño renal crónico. es daño renal crónico, grado 3. G3A, sí, por la albúmina, ¿no? Sí, porque hay microalbúmina. Ahí, ok. Entonces, están a frente de un 3. Y entonces, como para darse cuenta, ¿qué le verían? O sea, estamos aquí con María, ustedes acaban de ver esa tasa de filtración glomerular, ¿qué signo buscarían? En ella, ¿qué me ocurre? Edema. No, pero me pondría a buscar ya edemas, porque ves que el paciente no se da cuenta. Por ejemplo, vienen con los anillos así, y ellos no enteran. A la media y extracular. Exacto, y ellos no se dan cuenta, porque además ya no lo puede ver por neuropatía, pues no se puede pensar, pero hay una alteración, ¿ya? Listo, entonces
¿Cuáles son los criterios de mal control metabólico? ¿Qué criterios les sirve a ustedes para decir? La hemoglobina glicosilada. Ya. Ajá. ¿Qué acabamos de medir? El HDL. El LDL, Ya. la presión arterial. Como que las complicaciones se hagan peor, o sea, que tenga más albuminuria, que tenga más progresiones. O sea, más que ahorita imagínate esos 3 datos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué les está faltando? Hay un órgano que no está visto aquí ahorita. Es diabética, hipertensa. A ver, páncreas, ojo, riñón. Ajá, Bueno, pero no pienses solo en la complicación. Neuropatía. Sí, ¿qué les falta ver? Aquí, facilito, le hubieran mandado en este examen mismo tubito rojo. Factores de coagulación. Por tubito rojo. ¿Qué dijo? Un tubo rojo. Para cambiar de color. Hepática, pues. Sí, hepática. Imagínense, obesa. Está con dislipidemia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pedimos? Transaminasas. Pedimos transaminasas y corroboran con qué imagen. Las transaminasas nunca van solas, ok, no les confíen. Siempre hagan eco abdominal. ¿De acuerdo? Un eco abdominal. Okay. Listo, entonces. Vamos, entonces. Vamos ahora sí a revisar un poquito de diabetes, ¿ya? A ver, ella claramente calza una 2, ¿verdad? Ok, vamos con la 2. ¿Cómo funciona? ¿Cómo qué pasó en la 2? Cuéntenme. En la 2. ¿Por qué diabetes 2? Mecanismo, chicos. O sea, una resistencia proteica a la insulina. Porque, o sea, lo que pasa es que ya, como tal, puede haber hiperglucemia, pero los receptores ya no son sensibles a la insulina, entonces se causa hiperglucemia. Ya, de acuerdo. ¿Qué más? Tiene un fondo. ¿Qué trasfondo tiene? ¿De dónde viene? O sea, también, de hecho, se decía que puede tener un factor familiar o genético, la diabetes tipo 2, incluso mayor que el diabetes tipo 1. Y que, diferente, digamos así, ¿no? que más que todo se asocia a activación o targets como aumento. ¿Cómo se llama la forma genética de la diabetes o de la hipertensión? Acuérdense. Porque en la diabetes 1, o sea, en la diabetes 1 vas a sumar por el ataque de autoinmunitario, que también es genético, ¿sí? Claro. Pero ¿y el 2? ¿Qué es? No es ¿Se por acuerdan? receptores Recesiva, HLA4. dominante, ¿qué es? ¿Es mendeliana? ¿Qué es la diabetes 2? Definen eso primero. Porque nos matamos con el es genético y No, es que es muy es multifactorial llamado polimorfismo. Sí, son polimorfismos. ¿Qué quiere decir un polimorfismo? Muchos aspectos, o sea, genéticos que puede ser igual ambiente, puede ser algo genético. No, pues no tengo miedo. Es genético más ambiente. Ajá. Sí, o sea, es para que no- eso significa polimorfismo. Es que no es como que un gen específico de la diabetes tipo 2, sino que es como que un gen que se puede activar. ajá, que puede manifestarse o no, y quien empuja sería el ambiente. Podría ser, ¿no? Sí, entonces es diferente. En cambio, la 1 te toca, entonces es como lotería. Entonces, para que medio vayan cachando lo que es un polimorfismo, que es lo que nos rompe la cabeza en hipertensión, pues. Que si no sabes dónde rayos fue. Entonces, esa es la cosa de la diabetes 2. Entonces, en la diabetes 2, ¿cómo se instaura, Miguel? ¿Cómo va? ¿Cuándo se presenta? O sea, clásicamente estaba vista como ya en la edad adulta, pero también últimamente se está viendo una aparición más temprana en edades como la adolescencia debido a la incidencia al aumento de las tasas de sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, o sea, se decía que era más en la adultez porque ya se iban acumulando todos estos factores de aumento de peso, de riesgo cardiovascular, y todo eso iba disminuyendo la sensibilidad periférica a la insulina. Ya. Ya, ¿y cuánto tiempo, chicos, puede ser asintomática? 10 años. Ya, 10 años. No, 10 años. 10 años. ¿Pero qué hay? ¿Qué manifestaciones vamos a buscar en los 10 años? O sea, vamos a buscar hiperinsulinemia. ¿De acuerdo? O sea, hay 10 años, no es tan silente como estamos pensando. Eso también valores de prediabetes. Exacto, tendrías valor de prediabetes, tendrías sin cuáles. Acantosis, habíamos hablado. ¿Cuál más? ¿Cómo se llamaban los lunarcitos? Otra vez voy a tomar solo de picada.
pero sí. Los cordones. ¿Los qué? Cordones. Sí, ajá, ya. Ya. Y justo tú estabas viendo, Oscar. A ver, vamos. Entonces, ¿se acuerdan tú que estás ay, se llaman así? Ya, entonces, una es esa, puede ser la resistencia y los sobrepesos que no tienen justificación en relación a lo que comen. ¿De acuerdo? Ya, entonces es instauración bastante lenta, entonces puede ser, puede dañar, ¿de acuerdo? Entonces cuéntenme una cosa, ¿cómo es? Ese es el mecanismo que vamos a hacer para llegar a la diabetes. Una vez que están en la diabetes, ¿cómo son los 2 daños que hacen? ¿Cuáles son los microhepáticos? Son los pequeños y los celulares. ¿Cómo hacen? ¿Qué daños son celulares? ¿Qué metabolismo les cambia? Tener ya diabetes. No me dirán que no es una buena cosa, por favor. O sea, como que se daña metabólicamente. Ajá, metabólicamente, ¿qué vías celulares alternas para tomar? Hay 4. A ver, hay la vía de la exosaminasa. Ajá. También me acuerdo más esta del factor endotelial, del PAI-1, que esto generaba más riesgo de trombosis. ¿Ya? De ahí también había la del exosaminasa, esta de riesgo de trombosis, la del TGF-alfa. ¿Cuál es? Tiene, ajá, y el 6. ¿Cuál es? ¿Por qué es inflamatorio? Es que eso sí, ¿Pero por dónde se arranca ese? de la formación, perdón, otra era la de la glucosa, que cambiaba sorbitol Gracias. por la vía de la aldolasa. Ya. Ajá, esa era otra. La formación de productos químicos. Este también. Esas, Por ahí vamos. esa también. Esa es la que Sí, nos sí, ha sí. dado la neuropatía, la neuropatía todos. Exacto, entonces por donde vamos a enfocar todito esto es por ahí, no probablemente celular. Claro. Ya, o sea, eso es celular. Y ahora sí, los macros los que vamos a abrir, pero sí me interesaba que vean que eso es lo que celularmente pasa. Entonces, por eso incluso cuando hacemos contenido de carbohidratos, y vamos a les enseño, se ve justamente, por ejemplo, el sorbitol, una de las cosas que más se maneja dietéticamente, ¿ya? Entonces, a ver, tendríamos esas vías celulares y ahí sí, las complicaciones, ¿cuáles provoca? Solo díganme en general ahorita porque abrimos el miércoles. ¿Cómo se dividen pero las En macrovasculares y microvasculares. Ya, perfecto. Ahora vamos, las micro, ¿cuáles son? Retinopatía. Nefropatía diabética y neuropatía periférica. Ya, de acuerdo. ¿Y los macros? Cardiopatía isquémica, aterosclerosis y Ya. enfermedad renal periférica. Ya, bueno, las renales de ejercicio. Enfermedades Ya. Pero bueno, a ver, depende de cómo le hagas. Así vamos a ver el miércoles, ¿de acuerdo? Una por una todas las que ya les voy a dar obviamente los otros miércoles. Ya, entonces ya sabemos cómo se diagnostica. Y obviamente, o sea, tratamiento ya vamos a ir con tiempo. Ok, a ver, esa es la 1. Ya. Cuéntenme, no, me falta una más, pues les pregunto con la 1. ¿Cuál es la diferencia de la 1 y la 2 en agudas? Porque la que ustedes acá sí son complicaciones crónicas en el tiempo. ¿Y las agudas cuáles son? La cetocidosis. Cetocidosis, sí. Es de la 1, ¿no? Sí, sí. De la 1 no sabes contestado bien, perdón. Y falta una más. Ese, bueno, espero para la 2. Algo más es complicación agudísima de la 1. Sí, De la 1. perdón. Hay complicación Complicación que aguda de diferencia la 1. la 1 de la 2. O sea, tal vez la 1 se caracterizaba más por la cetocidosis. Ya, ese sí, es verdad, es la cetoacidosis que vamos a revisar. Esto también vamos a revisar el miércoles. Sí. A revisar los dos. Y otra más, hipoglicemia, chicos. Es complicación aguda ya. Y en diabetes 1 lo más común, porque se ponen insulinas muy pequeñas. Esta es la que te hace venir con huevos funcionando, es esa. ¿De acuerdo? Es la hipoglicemia, más que la cetoacidosis, sí, obviamente la cetoacidosis. Pero la hipoglicemia del niño que se puso en insulina y no comió y se fue a jugar es súper común. ¿Ya? Entonces, para pensar siempre hipoglicemias. Y ahora sí, y la 2 en cambio, ¿qué aguda tiene? El libro que dice, sí, dice mi Del estado periférico hiperosmolar. hiperosmolar, ok. A diferenciar las dos, por favor. En los libros, no hay libro que no te diga que la cetocidosis es de la 1 y que la 2 es hiperosmolar. En el diario de Vivir y Disfrute es cetocidosis en la 2. O sea, tanto con debuts como complicaciones. O sea, decirles que así dice el libro, no sé. Yo veo en las dos que siempre veo más cetocidosis
rara vez he visto O sea, pero entonces es en la más. diabetes tipo 2. ¿No? O sea, el libro te dice siempre, este es de este y este es de este. Ya, pero en la vida real, en UCI de diabéticos, siempre están situaciones es que llegan metabólicamente a hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, o porque no toman medicación, o sea, pero eso digo, si el libro dice estoy de acuerdo, pero en la vida real sí encuentras diabetes 2 y diabéticos, sobre todo en la UCI, o sea, entran con situaciones. Pero ya una diabetes de muchos años. Sí, pero es lo que siempre está descompensado. Lo que pasa es que en la 1 es el debut, ¿ya? Pero en la 2 lo hacen en el transcurso de la 2, ¿de acuerdo? No tienen come hiperosmolar, claro, pero yo he visto 1000 veces más situaciones que comes hiperosmolar en la 2, porque uno rara vez no vemos que esté trabajando en vaca, ¿ya? Y yo trabajé mucho tiempo en vaca, no se puede decir eso. Vamos, entonces vamos a la 1, ¿ya? Cuéntenme, y si vamos a escuchar. Ahora como un mecanismo. Ajá, cuéntame a quién da, a qué edad y el mecanismo. Bueno, generalmente aquí vemos pacientes más jóvenes que pueden estar dentro de lo que viene siendo la niñez, quizás unos 7, 8 años. Por lo general debuta de una vez con una cetoacidosis diabética. 7, 8 años, ¿qué especifica es? Seguro. ¿Hasta cuándo puede debutar más? Hasta que se acabe de Hasta que se acabe. ¿Pero qué edad? Más o menos es un debut. Postnatal. Hasta los 20. A los 20, sí, a los 20. ¿Ok? Suele debutar en la cetoacidosis diabética. Aquí tenemos que viene dado con el mecanismo autoinmune que nos va a inducir a una destrucción de las células beta pancreáticas. Aquí no tenemos la resistencia a la insulina, sino que francamente esta no se produce, por tanto no tenemos el ingreso de la glucosa a las células, se mantiene en sangre. Aquí, bueno, pues también vamos a tener estos síntomas de polidipsia, poliúrico y... Ya, este sí es muy marcado. También en la 2 por si acaso, pero claro. Sí, pero se presenta. Vamos a ver, digamos, en cuanto al laboratorio, niveles bajos de péptido C, glucosa y tanto hemoglobina glucosilada altas ¿Y con qué hacemos los diagnósticos de diabetes 1? podemos con los anticuerpos del Ya. más es del antígeno. Ya, perfecto. Eso sí, o sea, este es con anticuerpos, entonces es muy diferente y no tiene los mismos criterios, ¿no? Entonces, son los anticuerpos. A ver, entonces en este, el debut suele ser rápido. ¿Qué tiempo se acaba la insulina? ¿Qué tiempo tienen hasta que se acaba la insulina? Igualito, tiene un tiempo en el que sí hay un poquito, ¿por qué no se da cuenta? Sí, eso decía que podía variar. Esto no por el tiempo, pero un periodo que se llama de luna de miel. Sí, eso sí. Que es y como que puedes tú controlar, porque el cuerpo sigue produciendo hasta que se quema y... Exacto, o sea, hasta qué porcentaje del páncreas tiene que estar funcionando esa beta para que pueda estar funcionando. O sea, decían que hasta el 10%, o sea, una vez que se destruye el 90% ya... Exacto, o sea, hasta estás con 15% funcionando, no te das cuenta. Esa es la cosa, eso es lo que. Entonces, no es que ese rato se le acabó, sí vino deteriorando con el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo suele debutar? ¿Cuáles son los factores que inducen esta Aumento de infecciones o un caso de infecciones. Ya, esa es Desangrado. una de las más densas, ¿no? Entonces, justamente la neumonía, influenza, o sea, cualquiera de estas que venga y gatilló y empezó. Pero quiero que entiendan que ya vino, o sea, vino desarrollándose. Si hay una diabetes 1 del novo, ¿vieron? Porque ¿de dónde viene? ¿Qué gen es? HLA de Ya. HLA. El 4. Y DL4. ¿DL3, DL4? CTLA4 también. Ya, a ver. O sea, lo que pasaba es que el CTLA4 y el PTN22 son como que inhibidores de las células T. Y en la diabetes 1 pueden estar afectados. Entonces las células T primero tampoco tienen regulación por el T regulador. Ya. Entonces eso lo que va a provocar es que las células T vayan a atacar a las Ya, células islotes. perfecto. Esa es la parte genética, Ajá. de acuerdo a la que estás heredando. Es el descontrol y el descontrol de la autotolerancia que va a tener un linfo. Hasta ahí todo sí, ¿verdad? Ya. ¿Por qué se describe la del novo? Sí hay una escrita como no cargo el gen, solo yo hice solito. Soy el primero de la familia que debuta con una diabetes 1. Son pocos los que sí está descrito como tal. No es a causa de una translocación.
Más suave, Eso ¿no? puede Como ser ¿Ah? el progenitismo molecular. Bueno, no, solo lo que pasa es que sí se describe algunos pacientes, así como fue la miastenia gravis o algunas otras autoinmunes, que debutan por algo muy grave que pasó. Y esa es quitas la tolerancia. Sí, me cachan, o sea, no es un cambio genético, no vienes con ese cambio, no tenías la herencia. El problema, no sé si ustedes, no sé cuando leyeron miastenia y eso vieron que existen full pacientes que post-sepsis o shock séptico salen de la terapia intensiva y debutan con una autoinmune y de las peores, ¿verdad? O sea, te hacen esclerosis múltiple o te hacen miastenia, que es muy común, y es por el estrés que tuviste en la UCI y todos los mecanismos que despertaste. Entonces, sí será eso, ¿ya? Cuando hay diabetes 1, chicos, ¿qué otra autoinmune viene muy ligada a la diabetes 1? Así que hay que buscar celiaquía, ¿sí? Ojo, por favor, tienen un alto índice de celiaquía estos pacientes, y si no es de esa, ¿cuál es? Celiaquía es la 1. Hashimoto. Sí, celiaquía y Hashimoto. Y sin mala suerte, las tres. ¿Sí? Pues acuérdense que el inmune lleva otro inmune. Entonces, ese es como que uno de los riesgos más altos. ¿Alguien buscó la prevalencia del Ecuador? De diabetes 1 tal vez. En Ecuador. Claro, verás que tenemos fundación de diabetes 1. Son muchos niños que pertenecen a la fundación. 11 y 12 cada 100.000 habitantes. Ya, es que ahora hay diagnóstico. Sí, o sea, ahora sí entra. Antes no se le diagnosticaba bien, pero sí tenemos. Vean si es que encuentran como un mapa, una mundial, o sea, de diabetes 1. ¿Dónde hay más? ¿En qué países? Creo que en la India, no es de los. No, ajá. Bueno, en China y los asiáticos la 2, por lo que tienen estos valores mucho más bajos. Tolerancia, digamos así, por su contextura. Dicen que en Canadá es el país que más tiene por 100.000 habitantes. ¿Cuánto? Le sigue 20 por cada 100.000. Es como un millón. Sí, se le sigue Estados Unidos, como que tienen datos. De ahí Australia, después países de Europa y. ¿Cuánto África tiene del un Norte. europeo el cercano de leer? Dice que de 8 a 10. Ya, ¿se Cada dan cuenta 100.000 cuánto habitantes. tenemos nosotros antes de que le sigan menos de 5. viendo a la diabetes como de los europeos? Por favor, sí hay diabetes. O sea, tenemos más o menos los valores que Europa, pero sin la contención de Europa. Sí, o sea, a ver, solo para que me entiendan. Por ejemplo, en Finlandia, los seguros te cubren al 100% una diabetes 1. Si un niño debuta con diabetes 1, el Estado te cubre todo lo que tenga que ver con diabetes 1 y le estabiliza. Y no cubre nada de diabetes 2. Es lo que son muy extremos de ellos. Es como el diabetes 1 no es tu culpa genética, el diabetes 2 solo tú te lo buscaste, que tampoco me parece justo. Después de todo lo que se ha estudiado, sí, pero no tienes la cobertura igual, no te cubre. Y el diabético 1 siempre está protegido como una forma de decir, era un niño y no tiene la culpa, ¿se me entiende? Y en la 2 no sé por qué es culpa. Pero des en cuenta de la diferencia en seguros, que es muy importante para los médicos manejar y saber cómo se manejan las dos cosas, ¿ya? Entonces, por eso sí tienen que como que medio conocer cómo se maneja en cada país la situación de cada uno. Aquí sí hay, la incidencia es alta, por favor. Entonces sí se debe buscar diabetes 1, sobre todo el niño que baja de peso inmediatamente de la nada. Está bajando, entonces sí hay que chequear. Ok, listo. Vamos a las MODI. Cuéntame, Marcos, ¿cuáles son las MODI? Ahí era las que habíamos visto, que tenemos la MODI tipo 1, la MODI tipo 2 y 3. Ya. Y no me acuerdo de los genes, pero bueno, la más común era la MODI tipo 2, que creo que el gen era GSK. Ya. Y era estable y habían pocas complicaciones asociadas a la tipo 2. ¿Cuándo debuta? Es autosómica, las tres son autosómicas dominantes y debutan en menores de 25 años. Menores 25. O sea, menores o iguales de 25 años.
Ah, ya. O sea, tienes 25 de ya. Sí. No, a ver, ¿qué tiene que ver? O sea, es el adulto, en cambio el O sea, adulto. que no están tan adultos, ajá, adulto joven. Adulto joven, ya. Y en gente que no es obesa, o sea, Ya. no necesariamente es obesa y no presenta cetosis tampoco. Perfecto. ¿El mecanismo hacia dónde va, chicos? Fallas genéticas. Interesante. Que impiden la liberación de la insulina. Ya, pero esa es liberación de insulina. Ajá. ¿De acuerdo? O sea, es genético de liberación de insulina. Entonces, es la gran diferencia. Entonces, ¿en quién estarían ustedes buscando? Ella ya no, por la edad que tiene, de acuerdo, y por el debut que lo hizo incluso después de los 40. Pero justamente yo les explicaba que era siempre pensar en esa persona joven que de la nada, joven me refiero a 25, 30, que te está haciendo estas hiperglicemias sostenidas o las malas tolerancias. Y si ustedes ahondan un poquito más, justo buscan 2 o 3 generaciones atrás, ¿qué preguntas harían? Para preguntarme a mí, quiero ustedes preguntar a una Modi, están pensando que yo tengo una Modi. Tal vez algún familiar suyo tuvo alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión. Pero que yo haya tengo conocido. sí diabetes. Pero a qué edad. ¿A qué edad? Y que Sí. familiar también, porque por Ok. la forma de herencia es dominante. dominante. Entonces, Ya. así como tu mamá, papá. Exacto, ahí nos queda bajar es eso y tienes que preguntarle la edad, a qué edad les dio, ¿ya? Porque por ejemplo te dicen, mi primo de 40 tenía diálisis. ¿Cómo? O sea, ¿qué tiempo de daño renal tuviste para que llegues a diálisis tan temprano? Entonces hay que sacarle una módica capaz antes que una diabetes 2. ¿Sí me entienden? Es por eso que es súper importante preguntar. Y otra cosa que les puede ayudar full, pregunten macros mías. Sí, o sea, también puedes preguntar si es que tu mamá te ha contado que algunos de sus hijos nacieron antes, tu abuela, porque como no tiene estas complicaciones tan claras, por eso suele ser diagnosticadas como 2 más tarde. Y se te escapó esta línea familiar que estaba yéndose muy dominante con esta parte, ¿sí? Entonces, bueno, sí vamos a ver cómo se hace, pero ¿cómo le diagnostican a esto? Sí, que puede ser una diagnóstico total. ¿Ya? También si tienes una glucosa, puede ser de 100 a 140. Ya. Y una hemoglobina glicosilada, en cambio, tiene que ser 5.7 a 7. Sí, o sea, esta es bien difícil, te va a quedar como prediabetes con tiempo. Sí. Es como la típica prediabetes sostenida por muchos años. Este paciente que no cacha porque hay prediabetes, que ya se hace algo, que estás viendo que el peso no está definiendo. Sí, o sea, paciente que no está en el Ironman capaz y sigue con la insulina, sí, ya la glucosa, sí. Ok, entonces la única forma de diagnosticar una MODI es genética, o sea, tiene que entrar a su genético. Eso es lo malo, eso es lo que le hace tan subdiagnosticado. ¿De acuerdo? Pedrito, ¿cuáles son las LAVA? ¿Cuáles son las diabetes LAVA? Hay tipo MODI y tipo LAVA. Es como, es como la diabetes latente del adulto, es una diabetes tipo 1, pero que no debuta hasta la adultez. Ya, de acuerdo. Entonces a esta LAVA le demuestras la autoinmunidad. ¿De acuerdo? O sea, sí hay autoinmunidad, pero debut mucho más tarde, es porque hay un cese crónico, lento de la parte. Entonces, ¿en qué edad más o menos vamos a buscar esto? Ya, ajá, 30, 35 les vamos a dar los textos, ¿de acuerdo? Y normalmente este deteriora rápido, es el gran problema que tienen los tipo LADA y por qué deben ser diagnosticados. ¿Con qué le vamos a diagnosticar? Anticuerpos, de acuerdo, los anticuerpos anti-GA y el péptido C. Ya, de acuerdo. Ok. ¿Cuáles son las secundarias? ¿A qué nomás podríamos una diabetes secundaria? Ok, una pancreatitis. Infección por virus. Dime, perdón, agudo o crónica. Crónica. ¿Sí? Más del 30% de los pacientes de crónica terminan en diabetes. La aguda es igualito, como un páncreas funciona con 10%, hay personas que se quedan así con esto de páncreas y demás. Entonces, depende mucho, pero la crónica está así de fibrosa todito. O sea, eso es lo que no tiene piedad, ¿no? Entonces, ¿ya vieron la pacientes crónica? Ay, sí tuvieron fisiopato. Sí tuvieron. Pero eso sería fisiopato de Claro. Sí, ¿de qué se supone que es páncreas? que nos Sí, andar tenemos en que gastro. pasar. Es que tenemos por módulos fisiopatos. Ay, Ajá. gastro. En gastro nos tuvieron que dar, entonces definitivamente no sé si. Pero
crónica, porque fibrosis. No vimos No, En vimos gastro, yo no vimos vimos en con- gastro, Ajá, vimos en vimos- pato, ajá. Pancreatitis, No. igual un poco Como materia patología. O sea, como un tema en patología. La Moni nos daba, era parte del sílabo. Ah, ya, pero ahí sí ven. O sea, no es fisio, pato. No vemos la física, pato. Es solo histología y se pone cómo se ven placas. Ajá. Yo comentando. Ah, por eso me refería. Sí. Es placas. Sí, Sí. Ok. La pancreatitis crónica es una fibrosis, ¿de acuerdo? Entonces se va tanto el acino. Ese vacío, no sé si estoy confundida, creo que los islotes eran los que iba al último. Exacto. O sea, es que el acino es lo que más tienes. El islote es lo que menos tienes. Representa muy poco. ¿El islote qué representa páncreas? ¿Cuánto? Los islotes. Ah, ¿qué porcentaje te presenta el islote? Ok, te pregunta. ¿Cuánto es acino? ¿Cuánto es islote? De un páncreas. Ajá, pues no. ¿De acuerdo? O sea, tenemos. Por eso es que cae tanto la diabetes, porque es muy poco de la célula beta. Claro. Ya, entonces, para que no den confiados ahí en esa insulina. Entonces, 1-2% del islote completo. Por lo tanto, del islote, la producción, ¿a quién le cae más? ¿70%? A la insulina. Sí. O sea, ¿a quién más cae? Ok. A ver, le he explicado. La pancreatitis crónica es una fibrosis, como todas las crónicas, solo que suena crónico es fibrosis en intersticio, punto. Así de siempre está la fisiopatología. Entonces, hay una fibrosis que va en los años. ¿Cuál sería el signo clásico de la pancreatitis? Porque ustedes van a creer la pancreatitis crónica también es un diagnosticado. Es estetorrea. Por lo tanto, es estetorrea que hay. Porque estetorrea es el signo que tú estás viendo, pero en el fondo, el trasfondo, el mecanismo, ¿cuál es? Vamos a hacer enzimas endocrinas. ¿Y eso te lleva a? ¿En dónde? En las heces. Por lo tanto, mala absorción. Sí, o sea, la característica de la pancreatitis es la mala absorción. ¿Ya? Entonces siempre vamos a ver, puede empezar con estetorrea, que he oído unos maravillosos médicos que dicen, no, es que come muchas grasas, y por eso en las heces hay grasa. No, porque es el sistema más efectivo del cuerpo de absorción, que es el de las grasas, casi el 100%. Sí, tenemos, o sea, por eso es que incluso cuando hacen mancame o sudan, se tiene que hacer una preparación de más de 100 gramos de lípidos por día. Porque de ley vas a absorber. O sea, es casi imposible que pierdas las grasas en las heces. ¿Ya? Entonces, por eso es supermercado. Entonces, la pancreatitis crónica es uno de los que va a tener un debut bastante alto. Más de 30, puede llegar hasta el 50% de los pacientes de pancreatitis crónica. ¿Ya? Ahí sí me entienden por qué. Entonces, está fibrosado. ¿Fármacos cuáles? ¿El rey de todos? Ok, entonces igual, siempre a ver que los Cushing tienen una probabilidad altísima, tendríamos ya Cushing, de tener esto. ¿Cuál más? Antipsicóticos. Ya, perfecto. Sí, estas sí son de horror. Sí, hasta ahí sí. Es fármacos como tenerles cuidado. Por eso el diacídico no vamos a un diabético. ¿De acuerdo? Y endocrinopatías. Cushing primerito. Acromegalias. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, esas son las que normalmente suelen entrar como diabetes secundaria. Y sí existen estas diabetes post-infecciones, que es lo que decía, que no sabes si es diabetes 1, si hiciste el debut o si es que ya te quedaste. Por ejemplo, o sea que hayas tenido una infección muy fuerte y una afectación del páncreas. Puede ser, podría ser la pancreatitis. ¿Cuál es la pancreatitis aguda en cada chico? ¿Cómo se manifiesta? Porque la crónica ya les dije, puede ser asintomática, entonces tienes mala absorción y es fibrosis. Ya. La duda es el dolor que es característico de Ya. formado de Cinturón. cinturón. Ujú. Si es que es hemorrágica, pueden tener estos signos de ¿De hemorragia Atlanta? Ah, ya. periumbilical. ¿Cómo se llama ese signo de hemorragia periumbilical? ¿Cómo se llaman los En la de Medusa. Ah, No, la tiene nombre, sí. Sí, sí. sí, Medusa tiene un nombre. A ver si pregunto. En vez de equimosis en Una equimosis periumbilical. Hay los dos. En los blancos igual es el nombre, ¿no? Pero no me digan nombre, pero Vale. una equimosis periumbilical y también en los huecos. Eso tiene. El de Medusa creo que es como viendo con la citis como tal. Sí. Pero De sí hay Medusa es porciones de las- pancreáticas algunos. El signo de Gray tuvo en la calle de los blancos. Sí, ya, perfecto.
Entonces, a ver, vamos con la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda también les podría provocar una diabetes, pero si le pérdidas masivas. Sí, por ejemplo, si hay pérdida masiva. ¿Cuándo suele haber esto? En los pacientes que tienen accidentes de tránsito con pérdida de vaso y suele afectarse un montón el páncreas. Saben que el vaso fue un pedazo muy pequeñito de páncreas. ¿Ya? Entonces, en ellos sí se podría dar esto, pero en la pancreatitis aguda, no se olviden que la complicación es menos del 10%. 5 al 10% de los pacientes van a pueden llegar justamente a una grave, ¿de acuerdo? Entonces, siempre los 80, 90 salen bien y el que se complica es el que puede tener absceso, necrosis, hemorragias pancreáticas que puede llevar a la cirugía, ¿de acuerdo? O sea, que puede complicar el panorama. Entonces, sí, podría ser una causa. Ok. Entonces, obviamente nos toca buscar la causa para saber cómo tratar y vamos a una de las que necesito que manejen bien. ¿Cuál es la diabetes gestacional? Porque es una hormona placentaria. ¿Ya? Es una hormona, bueno, es como una molécula que te genera como un tipo de resistencia a la insulina. Ajá, y tienes como diabetes en un periodo, pero decía que aproximadamente como, me parece que era como el 60% de las mujeres se recuperan de eso, o sea, Cuando nace. Ya, perfecto. Entonces, la diabetes 1, primero, entender que la resistencia a la insulina es un cambio fisiológico del embarazo. O sea, primerito es entender eso. Así que prácticamente todas las embarazadas, en teoría, tienen un rango de glicemia. ¿De acuerdo? Ya, entonces, en ellas, por eso es que hasta un punto te sirve la glucosa en ayunas, pero llega un punto a la semana 24 que no sirve la glucosa en ayunas. ¿Ya? ¿De qué sirve la glucosa en ayunas? A ver, chicos, primero, ¿cuándo hacemos la primera glucosa en una embarazada? ¿Qué edad gestacional? Es el trimestre. ¿Ah? Primer trimestre. No, la primera glucosa, ¿qué me dijiste? Primer trimestre. Primer trimestre, sí, tiene que ser cuadrado. Lo primero que ustedes necesitan en una embarazada siempre es peso pregestacional, grábense, peso pregestacional, ese marca todo. Si no tienen peso pregestacional, o sea, la talla, pues no me importa, hagan lo que sea, o sea, algo que saquen ese peso. Sí, ese peso es sagrado. Y mantengan, si le conocen después y no saben, manden a ver dónde, en el subcentro, donde sea que saque ese peso, porque ese peso marca el riesgo de diabetes gestacional un montón. O sea, si empiezan antes del embarazo ya con sobrepeso o obesidad, y todas las curvas que pidan a las personas de nutrición de gineco, que les enseñen a manejar curvas de embarazo. Las curvas de embarazo te ayudan, va muy cuadrado a la diabetes gestacional. Sí, entonces si no siguen la curva de embarazo, ustedes no saben cuadrar los números y no saben hacer bien, se van a jalar y se les va a ir esta persona que se le está subiendo demasiado el peso y aumentan el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, cuando hablamos de diabetes gestacional, primerito es algoritmo, ¿ya? Apenas se le conoce, o sea, apenas a veces están embarazadas, la primera glucosa, peso y glucosa en ayunas. Esa glucosa en ayunas les ayuda a definir quién es diabético ortodoxo. Sí, o sea, para ver si ya no viene con una diabetes. Y te ayuda a definir esas, más que prediabetes, es como esas elevaciones que no deberían pasar. Por ejemplo, así como tenemos lactógeno transitario, también tenemos bastante insulina. Entonces, normalmente las mujeres embarazadas sí suelen tener una hipoglicemia al levantarse. ¿Sí? Entonces, no se espera valores mayores a 90. Un valor mayor a 90 en una embarazada al principio, por lo menos te hace poner un ojo. Eso no está bien. O sea, está en un riesgo. Si ella tiene 126, eso pueden bajar el algoritmo ecuatoriano si quieren. Si es que es de 100 de mayor de 126, diabetes 2, ¿ok? Hay una estoy hablando, chicos. Si es que es, en cambio, de riesgo de 110 a 125, suele darte ya un indicativo de que te vas a diabetes, ¿ya? Y lo normal, menos de 90 embarazadas. Por favor, ese es el objetivo que se maneja en las embarazadas. 90. Menos de 90. Menos de 90. De eso te digo, asumiendo que casi todas las embarazadas se levantan hipoglicémicas. Así que por eso es que tú pides ese 90. ¿Ya? Por eso les mandas a desayunar rápido y todo, porque eventualmente no les va a dar ese glucógeno todo el día y se van a caer, van a desmayar. Entonces hay que tener cuidado. Ok. Después de eso, ¿a qué edad hacemos O'Sullivan?
La 24 hasta la 28, ¿ya? ¿Cuánto debe salir? ¿Cuál positivo te suben? Con la prueba 75 gramos le das, eso es su Sí. ¿ya? Mayores, o sea, si es que sobrepasa los 180 después de una hora, es criterio diagnóstico, y si es que pasa los 153 después de 2 horas. ¿Los cuánto? 180 después de una hora. Ya sí, 153. ¿Cuál me estás leyendo? ¿Es la ecuatoriana? No, creo que no. Me queda la duda si la ecuatoriana hace 150. Ten, por favor. Dice criterios APO. Ya. Sí, chicos, a ver, ¿por qué te pregunto esto? Porque si algo tiene muy lindo el Ecuador es el manual de diabetes gestacional del embarazado. Y acuérdense, depende de dónde trabajemos, si es que existen guías de ecuatorianas, no podemos basarnos en las gringas. ¿Ya? O sea, eso sí, y eso es sagrado incluso cuando hay muerte materna o denuncias o negligencias. Te van a decir en qué guía te basaste para hacer esto. Cuando hay guía ecuatoriana, por favor, MSP e IES, tienes que mantenerte en la guía ecuatoriana. Si no pueden ustedes decir, no, es que verán, el NIH ni siquiera, no pueden. ¿Ya? Es la ecuatoriana y punto. Esta guía es bien hecha, la ecuatoriana. ¿Ya? ¿Me pueden dar viendo cuánto es? ¿Cuánto es la glucosa que dice Ecuador? Según esto, sí es en ayunas 92, en hora 180, pues 93. Sí, es un plomito. Bueno, pero revisen ya. Siempre, no se ha actualizado la verdad, pero me parece muy bueno. Es bien hecho, es una guía bien hecha la ecuatoriana de la gestacional. Y la de embarazo. Ya, a ver, entonces. Le harían a la 28, 24, 28. ¿A quién se le hace? ¿A quién le haces de los Sullivan? ¿Qué? O Sullivan, a los 75 gramos. A las que presentaron una mañana así. Sí, igual me perdí. No sé qué. ¿Qué no sabes qué es? No, que ya me perdí. Digo. Y yo le estaba preguntando, O'Sullivan es el examen que hace a 24 o 28 semanas. Eso es Sullivan. El de 75 gramos de carga. ¿A quién se hace? No, a todos. Sí, es que pues se me dijo. Sí. Porque no decía quién yo. A Todo embarazado. todas. Sí, tengan cuidado. A todas. Se les puede, porque puede ser una persona, nunca piensen solo en la obesidad, nunca piensen solo en los sobrepesos. Porque primero no saben si tuvo un ovario poliquístico y si lo trataron. Muchas veces no sabe que tuvo ovario poliquístico y solo lo trataron como acné. O pasó justamente oligomenorreas por mucho tiempo y no se dio cuenta. Por favor, tomen en cuenta eso. O sea, es bien difícil que saques toda la historia metabólica de una embarazada. Es mejor, se hacen a todas. ¿Sí? Todas las embarazadas. Depende del país. Otra vez, ¿sí? Nosotros tenemos revolución ecuatoriana. Entonces, se hace todas. ¿Por qué les digo es importante? Porque yo sí he visto mucho, sobre todo en la privada, que cae mucho sobre la decisión del doctor. Es como, nada te va a pasar. O sea, tienen que, es parte del algoritmo del embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, 24. Ahora sí, lo que tú me decías, ¿a quién se repite? Es lo que tú me decías. Hay los que presentan más de 100. Ya, gramos ajá. En ayunas o más de 140 después de las 2 horas. Cuando tienes que repetir, ajá. Y esa es otra, ¿no? Por si acaso lo que acaba de decirles es que puede, lo que tú me estás diciendo, sobre todo el de 140, es cuando tienes una duda. O sea, cuando está alto, pero te quedas como, ¿será o no será? Ahí que se hace, chicos, se hace el test de 100 gramos de glucosa. Se hace una nueva carga al otro día o unos días y se hace una nueva carga para corroborar. Cuando le ves que está justo limítrofe el valor a la hora de las 2 horas, ahí se hace eso. O sea, si es que justo está como por ejemplo 139. Te sale, te sale 138. 140 hasta 150, no 153 y no tienes el valor exacto para diabetes gestacional, no te quedas tranquilo, para nada es altísimo. Entonces, te guías de la glicemia primera, que hubo de la glicemia que te hacen antes de los Sullivan, por si acaso siempre se hace una glucosa antes de hacer cargas. Porque si ponte que vino con 200 y tú le estás metiendo 100, entonces por eso es que no puedes hacer la carga así. Esa es la que te dice, sí, si ya te salió más de 100 hay que dudar, y si el valor está más de 140 hay que dudar, y ahí se hace de 100. Hay
ginecos que lo hacen y hay ginecos que dicen, cargar 100 es mucho y vuelven a repetir 75. Pero el algoritmo dice 100, ¿de acuerdo? Y ese sí es el gringo y el ecuatoriano. Entonces hay que sentir. Yo tengo otra cosa que no se les hace la de tolerancia a la nutrición a todas, sino que es solo o sea, dependiendo de si es que el riesgo es bajo, moderado o alto, se les hace a todos, también se cree que los niños, que eso sí se hace. O sea, como que Claro, nosotros o sea, nosotros, depende del país. ajá, y que en esta en ayunas, si es que te sale más de 126, pues es como que tiene diabetes como que preexistente. ¿En qué semana, pero? A la primera. Ya, ajá. Si es que está entre 92 y 126, tú ya dices como que diabetes gestacional, pues está muy Sí, raro. dice diabetes gestacional, en el Ecuador también. Sí, y esto ya lo puedo acá. Y si es que es menos de Déjame ver. 92, ahí sí dice que es como. Es de Ecuador. Sí. Y si dice que te sale menos de 92, hay pedido la tolerancia oral a las 24 o 28 semanas de gestación. Ya. ¿Por qué nosotros no tenemos para todas? Primero porque no nos alcanza. Porque se hace mucho control en su centro y no te alcanza para hacer a todas. Pero la otra, ¿por qué no podrías, o sea, no se debería manejar así, chicos? Es porque nosotros somos latinos y somos factores de riesgo 1. O sea, es por raza se debería hacer a todos. Entonces no te deberías confiar porque una adolescente te podría hacer una gestación fácil, como y la obesa jamás aceptará la gestación. ¿Ya? Porque también tiene un componente genético atrás. O sea, sí hay componente genético de diabetes 2 o las MODIs que no son diagnosticadas. Entonces, para que tomen en cuenta. Pero sí, o sea, eso digo, depende, por eso les digo, depende de dónde vayan a trabajar. Y a veces, lamentablemente, dependemos mucho de la mente del ginecólogo. Pero a quien sí fijo factores de riesgo que se va a hacer Sullivan, así fijo de ley. Sí hay unos factores de riesgo ahí mismo. ¿Quiénes son pacientes de factores de riesgo alto para diabetes gestacional? Los pacientes que ya tenían diabetes existente. No, pues sí es diabetes. Ya le manejas como diabético, no es diabetes gestacional. Obesidad, Obesidad. diabetes gestacional previa. Ya. Partos con productos macrosómicos o glucosuria, síndrome poliquístico, historia familiar de diabetes tipo 2, trastorno del metabolismo de carbohidratos como hiperglucemia y unas o intolerancia a carbohidratos y óbito fetal de causa inexplicable. ¿Qué es eso? Y cuando se mueren antes de nacer. Tópico. No, el tópico es el Que se quede chiquito que se te queda en la implantado trompa. Aborto Es es que se te siempre va. menor de 500 gramos o menos de 20 semanas. Tienen que ser los dos conceptos. Y óbitos son los niños ya pasadas las 20 que ya estaban solo en formación y fallecen en el vientre materno. Entonces, óbitos no diagnosticados, hay que pensar que es diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, madres obesas por eso, pero lo normal es que la obesidad y el sobrepeso está dado solo sobre el peso pregestacional, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren medir después, te puede venir el que te dijo, oye, he subido 15 kilos en estos 3 meses, ¿qué hizo? Ya, pero ok, todo bien, pero no vino obeso. Entonces, por eso es el pregestacional, por favor, les marcan, ¿de acuerdo? Incluso en curva, el rato que ustedes meten a curvas de pregestacional, cogen, meten en la curva de embarazo, buscas, pones la semana exacta y la misma curva, hay una tabla gigante en el Ecuador que te dice cuánto debes subir por semana. Sobre todo a las de riesgo se les sigue, pero así perfecto, a las de gestacional, se les sigue gramo por gramo. Si es que controlas eso, controlas que no le debes. ¿Sí? Ya, a ver entonces, ¿a quién haríamos, chicos? Entonces, a todos de ley, pero, o sea, si tú lees los factores de riesgo, es como todos, o sea, es difícil que una mujer solo si no hiciste mala historia, y si hiciste mala historia, ¿de acuerdo? Pero yo sí, les juro, yo en mi experiencia he visto un montón de obesas 2 que no les hacemos obligar. Como ya. Oh, por Dios, así tiene que ser siempre, en eso sean muy rígidos, muy rigurosos, porque una macrosomía es terrible y la otra es el mal manejo que se le hace en posterior a la parte metabólica de la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estos conceptos, ¿ya? Los de riesgo. ¿Qué pasa si te sale bien 24, 28 en estas pacientes de riesgo? Repites a la semana 32, 33. No te quedas tan mal. Tienes que volver a repetir. ¿Sí? ¿Cuál es? Ya les pregunté cómo se ve, digamos que sí tienen diabetes gestacional, ¿ya? Que se detecta en el screening. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la diabetes gestacional? Claro. ¿Y qué llega con la macrosomía? A veces estás hablando de niños de más de 4 kilos. ¿Cuál era la ¿Qué? pregunta? Caramba.
Yo tampoco escucho TDA, nada. se nota. A ver, chicos, ¿qué pregunta? Estaba hablando de la macrosomía y de los 4 kilos. Sí, yo La solo escuché complicación de la macrosomía. macrosomía. Que viene el hipernisolismo. El bebé, no, estoy hablando de bebé, ya, perfecto. Por lo tanto, ¿qué puede hacer cuando nace? Hipoglucemia. Hace hipoglucemia. Es por Tienen eso un incremento de hay riesgo ¿Ah? de desarrollar síndrome metabólico y diabetes mellitus. Claro. Más tarde. En la adultez que haga tu síndrome metabólico y diabetes mellitus. Y el que tú me decías era justamente el primero, chicos, hacen los bebés grandes, macrosómicos, hipoglicemia, policitemia, síndrome de distrés respiratorio de recién nacido. Es altísimo, incluso hay el corazón del niño de madre diabética, sufre de patillas pequeñas que no acaban los cierres, por ejemplo, de los ¿cómo se llaman? Del foramen. Pueden ser justamente de la arteriola, o sea, se quedan como abiertos de ese rato. No es que está mal formado, por favor, no, malformación, y ahí quisiera que caiga en algo bueno. Hay más riesgo de malformación en madres de diabetes 1 o diabetes 2, ellas porque ellas vienen con la enfermedad previa, como por ejemplo la leporino, de acuerdo, que pueden ser riesgosos por formación. El de diabetes 1 es distinto, es solo el roto que nace la adaptación respiratoria. ¿Ya? Por eso hace mucho síndrome de distrés respiratorio. ¿Ya saben qué es síndrome de distrés respiratorio? Sí. Sí. Pero del bebé. No. Bueno, vemos pediatra. Sabemos SDR. Ya, o sea, no. Se llama, es como el pulmón húmedo, y como ellos tienen en teoría que llorar e ir sacando el líquido para que ya se abra bien y se haga reflejo vascular, pues ellos hacen todo eso, cerrar la fetal. Sí, eso es lo que pasa el niño diabético. El niño de madre diabética, el momento en que nace, no logra sacar bien, no logra como exprimir bien el pulmón, para que me entiendan, y nace con lo que le llaman el pulmón húmedo. Entonces se demora en lo que nace, suelen usar oxígeno, y se demora en hacer la adaptación respiratoria que otro niño te hace el rato que nace llora. Ya, este otro no se puede quedar, porque suelen quedarse en miradas, ¿ya? Y sumado a eso hace policitemia, policitemia. ¿Y si hace policitemia, qué hace? ¿Qué pasa si se destruyen sus glóbulos rojos? Sí. No, hace ictericia neonatal que puede terminar en Kernicterus. Sí, ajá. Pues puede quedar en kernicterus, ojo. Entonces, a tener, todo eso es macrosomía. Ya. Y la otra que le está faltando es cuando nace y tienes ahí el hermoso doctor que te dio, tengo muchos tramos de mis tratantes. Sí sale, no te preocupes, sí sale. Claro, pues horrendas, y esas las he visto horribles, ¿ya? No se olviden, niños macrosómicos suelen hacer fracturas, justamente, a veces hay que romper, o sea, le rompes para que logren salir, no se ahoguen, ¿de acuerdo? Y normalmente suelen tener parálisis mental. Sí, o sea, primero te aumenta el número de cesáreas que deben haber, porque son muy grandes, y si nacen por parto, hecho pedazos. Vamos a las maternas, esas son fetales, ¿ya? Maternas, preeclampsia, ¿qué más? Polidramios, ¿cómo es polidramios? Sí, hay mucho líquido, se hacen los bolsillos y se ve que hay mucho líquido amniótico. ¿Y a qué más? Ya, hemorragia postparto. Y verás, no solo eso, sino debe estar ahí desgarros perianales. Desgarros perianales, los niños que nacen, o sea, por vía vaginal, destrozan, no son gigantes. Sí. Entonces, ¿cuál? Puede ser, sí. Obvio, después de la preeclampsia. ¿Ya? Entonces aumenta un montón, o sea, un macrosómico no es fácil, ¿de acuerdo? Es bien complejo. El desgarro perianal, por si acaso, chicos, puede ser, como tuviste la mucosa, se abre hasta el ano, o sea, se abre desde la vagina, se abre el ano, o sea, es una sola abertura. Entonces, prácticamente, imagínense una mujer que acaba de dar a luz, entrará en reparación total, casi con plástica. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? O sea, un macrosómico sí es un gran problema, es mejor que se maneje la cesárea. Sí, claro. Porque normalmente nuestras mujeres llegan al adulto, cuando ya no puedes, cuando ya pasaron los ya van a estar ustedes, pero es cuando está más encajado y ya no puedes girar. Ya no, es por lo que falta la planificación. Y no van ahí, porque hay en los centros de salud hay esto de clases. Sí, qué para la qué madre. ¿Los tipos de salud? ¿De los tipos de centro o de qué? No, en los centros de salud hay clases para las mujeres embarazadas. Ah, claro, sí. Para Y ahora que incluso está vayan ligado a al hormona, ¿no? ejercicios. El último
Se ligó ya el bono. O sea, si es que tú tienes bono y estás embarazada, el bono solo llega si es que cumples los controles, por ejemplo, y si el niño chiquito cumple los controles. Sí, tienes Entonces, que- cuando ligaron al bono, mejoró un poquito eso, porque si no, no te dan el bono. Este es posparto también. Sí. Les mandan ejercicios de Kegel. Sí, sí, es una belleza. O sea, por Sí, ejemplo, bueno, ojalá alguno de ustedes se pueda ir a El elevador una de la- función Otavalo Sí, eso y es vayan a conocer los partos naturales muy lindos. O sea, ellos sí manejan todo como ¿Qué? se maneja en la gente. O sea, hace el mismo parto que hace la partera en Otavalo, en todo, en Imbabura, Cotacachi, hacen los mismos partos de casa, pero en hospital, y hacen las mismas cosas que hace nuestra gente, que es súper importante, son partos humanizados, pero en hospital. ¿Ya? ¿Qué también tiene más? O sea, si es que alguien quisiera y dijera, no, yo quiero En los centros de salud de acá también se supone es que se viene a implementar esto para respetar a la gente. ¿Ya? Ahí las guías, las cuerditas, si se quiere. Sí, exacto, ajá. O sea, eso contigo no van a Sí, hacer sí, porque sí. eso venía después, pero en mi época solo Sí, venía temores. ¿Ya? Ok. A ver, entonces repetimos y es importante y entonces cuál es el valor que les va a ayudar. Ahora, o sea, este les voy a decir ahorita porque normalmente ya no nos vamos a enfocar en esto. ¿Qué hacemos en esta para tratar de diabetes gestacional? ¿Leyeron o por bien? No leí. Para el viernes, no hay problema. Sí. Ya, pero ojo que se usa y enfocado al feto, Ah, enfocado al tamaño del feto. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, ahora sí hemos visto todas las diabetes y estamos claras todas las diabetes. Ya, entonces de ahí vemos el día miércoles, ahora sí hablamos como micro, como macro, y obviamente ahí les voy dando todos los datos de cómo se encuentra el paciente. Que tiene a leer full, pie diabético, pie diabético. Renal están recién pasados, así que deberían manejarle bastante bien en la parte Solo renal. nefrótico. Pero no se olviden, a ver, pero enfóquense en la diabetes, o sea, cómo yo veo la tipo luna. complicaciones renales No, del no, diabetes. criterios. Algo que yo veo que ustedes no están leyendo mucho son las tablas de criterios. O sea, esta es la tabla que da la clasificación de retinopatía. 1, 2, 3, ¿sí me entiendes? Esta es la tabla que cuando estoy viendo un renal me hace ver aquí proteinuria, aquí microalbuminuria, pero luego veo proteinuria, así. Esas tablas con nombre, todas tienen nombre. Son plantas. Sí. ¿Ya? Entonces, eso, o sea. No. La CADIGO es cuando ya estás en insuficiencia renal. Hay una tabla que es para diabéticos, para que tú vayas chequeando la albuminemia y luego la proteinuria. Y perdóname, la microalbuminuria y luego la hiperproteinuria. La proteinuria. Ya, entonces nos enfocamos así, pero enfóquense bien a cada una, bien estudiada. Y o sea, les voy a preguntar, a ver, dime cómo es la clasificación de periódico. Dime cómo es la clasificación de tabla, o sea, todas las clasificaciones, ¿de acuerdo? Entonces todos voy con clasificación. ¿Ya? ¿Listo? Ya, chicos. Gracias.